Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Martina Massa. Les doy la bienvenida a esta edición especial de nuestro ciclo Practia Talks. Hoy tengo el placer enorme de presentar a un amigo de la casa que nos estuvo acompañando desde principio de año, siendo moderador de un montón de encuentros en el foro de CIOs, en el foro de CISOs, y es un gran amigo. Él es Miguel Virelo. Miguel es profesor en la maestría de gestión de empresas de base tecnológica en la UBA. Aparte, también es profesor en el máster de Dirección de Sistemas de Información de la Universidad del Salvador y es profesor de Administración de las Organizaciones en la Facultad también de Ingeniería de la UBA. Además es ex director general de Informática e Innovación Tecnológica del ANSES y fue también CEO en el Banco Santander y premiado en su momento por la revista Information Technology como CEO del año. Bueno, para nosotros es un gran honor tenerlo aquí hoy en este foro, no como en su rol de moderador, como estamos acostumbrados a verlo en estas últimas charlas, sino esta vez como orador, como panelista con un tema por demás interesante, el transhumanismo. eh, y esto de si es posible o no mejorar la condición humana y qué desafíos y qué debates y dilemas éticos y morales se plantean a partir de esto. Así que, bueno, para mí, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Le recuerdo a la audiencia que está habilitado el canal de preguntas y respuestas. Pueden ir dejándonos sus preguntas y respuestas durante toda la charla y las vamos a responder hacia el final. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos, les agradezco por estar acá y le doy la palabra a Miguel. Miguel. Bueno, Martina, muchísimas gracias, muchas gracias por tus palabras. Qué compromiso, ¿no? Siempre coordinando un panel, ahora tengo que hablar. Bueno, vamos a arrancar. Les comento que esta charla más o menos me va a llevar una hora, con lo cual después me puedo quedar un rato por las preguntas que surjan. Bueno, sin más, voy a poner la presentación, si me dan un segundo. Un minutito que tengo que sacar esto. Ahí está. Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar de transhumanismo, pero bueno, antes de empezar, voy a pasar un aviso. Esta es una presentación libre de COVID-19. Lo que quiero decir con esto, que en general en todas las charlas se habla del tema, porque bueno, porque está muy vinculado a lo que nos pasa, a lo que nos va a pasar, cómo será la nueva normal. Hoy nos tomamos un recreo de eso. La idea es no hablar justamente del COVID, sino es como si hiciéramos una pequeña excursión a la costa del transhumanismo, y tratando de disfrutar el viaje, ¿no? Parando por ahí cerca de Chascomús, ¿no? Para tomar un café con leche. No voy a decir dónde porque alguno va a creer que tengo canje de medialunas. Después por ahí un asadito en Dolores. Bueno, por ahí llegaremos después al transhumanismo. Con esto le quiero decir que voy a citar algunos personajes históricos y voy a contar algunas cosas por ahí, las no más conocidas de ellos. Así que bueno, arrancamos. ¿Y por dónde arrancamos? Bueno, vamos a arrancar por Laplace, no por Víctor Laplace, sino por Pierre-Simon Laplace. Bueno, astrónomo, matemático, físico, químico. eh, digamos, conocido como el Newton francés, ¿no? Fue posterior a Newton en Francia. Vivió 77 años, trabajó hasta los 70 y no provenía de una familia de científicos, sino de una familia de granjeros. El único que tenía algo que ver con la ciencia era un tío que era profesor de matemáticas. El padre quería que fuera cura. Eh, bueno, a los 19 años se fue a París, donde lo recibió d'Alembert, ¿no? Otro matemático, filósofo y enciclopedista francés, ¿no? Uno de los máximos exponentes del iluminismo. Y lo alojó y le consiguió trabajo y le consiguió introducirlo en la universidad, con lo que eso demuestra que ya las redes sociales, digamos, no son nuevas, existían en esa época, y el talento de alguna forma se encontraba y se apoyaba. Bueno, Laplace fue un político muy hábil, aparte digamos, de ser un investigador. Siempre adaptó sus ideas a la situación política, ¿no? Trabajó con Luis XVI. Después, durante la época del terror de la Revolución Francesa, hubo 2 años que se fue de París, pero después volvió y trabajó con la Revolución.
trabajó con Napoleón Bonaparte, de hecho fue canciller del Senado y ministro del Interior. En este último cargo duró poco porque lo hizo bastante mal. Napoleón le dio la Legión de Honor. Después se distanció de Napoleón justo cuando fue su caída y consiguió que con el retorno de los Borbones al poder, Luis XVIII le otorgara el título de marqués. O sea que es bastante hábil el muchacho. Bueno, según él, podíamos decir que si conociéramos la trayectoria y la velocidad de todas las partículas del universo, podíamos predecir el futuro del mismo. O sea que para él el tema este era determinístico, ¿no? O sea, lo que nos impedía conocer, digamos, el futuro a partir del presente era nuestra ignorancia. Digamos que si a Laplace le hubiéramos dado Big Data y, no sé, potencia de cálculo, por ejemplo, computación cuántica, nos podría haber predicho el futuro en base al pasado. Acá, digamos, vemos el escudo de Laplace, ¿no? Donde refleja la creencia de que los cielos funcionaban de forma determinística como un reloj. En esa época también todos los científicos tenían una cierta adoración por los relojes. Y bueno, y lo que dice es justamente eso, ¿no? Que podemos mirar el estado presente del universo como efecto de su pasado y la causa de su futuro. O sea que si alguien conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y aparte la ubicación de cada uno de los seres, digamos, y tuviera una potencia, una capacidad cerebral para gestionar todo eso, porque en ese momento obviamente no había computadoras, podría condensar todo en una simple fórmula que le podía predecir cómo iba a ser el futuro, no solo de los objetos, sino también de las partículas, ¿no? Bueno, entonces, para Laplace, digamos, el mundo era determinístico. Si avanzamos un poco más, nos encontramos, bueno, con el padre de la física clásica, ¿no? Newton, que bueno, era anterior a Laplace, y con el padre de la física cuántica, ¿no? De Newton, para decir de Newton, Newton se graduó en la Universidad de Cambridge, pero unos justo antes de graduarse hubo una epidemia de peste bubónica, con lo cual cerraron la universidad. Si bien es muy difícil decir exactamente qué ocurrió en la historia, porque todo lo decimos por base de otros, yo estoy en condiciones de afirmar sin ninguna duda que Newton no tenía Zoom, no tenía Webex, no tenía Teams, no tenía Gypsy, no tenía Meet, no tenía nada de eso. Con lo cual se encerró, digamos, en Woolsthorpe, en su quinta, y fue allí donde desarrolló, aprovechando ese tiempo de confinamiento, desarrolló toda la base de lo que luego sería la explicación de todas sus teorías. Bueno, y por otro lado tenemos a Einstein, ¿no? El padre de la física cuántica, ¿no? Bueno, de Einstein podemos decir que su ecuación es igual a m por c cuadrado. No sé si es la más importante de la historia, pero bueno, por lo menos es la más popular, ¿no? Porque está en todas las remeras, mochilas, vasos, stickers, ¿no? Fue premio Nobel en 1921 por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. Y bueno, y en el 39 le avisó a Roosevelt que los alemanes estaban tratando de desarrollar la bomba atómica, con lo cual, si bien no lo incorporó al equipo, en base a sus teorías desarrollaron la bomba atómica. Eh, ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, de eso después dijo que si bien se arrepintió de haber dicho eso, estaba aliviado por lo menos que la haya desarrollado Estados Unidos y no Alemania. Algunas curiosidades, digamos, para estar por ahí más cerca de intrusos que de la ciencia. Se casó con su prima en segundas nupcias. Según los historiadores, la fidelidad no era una de sus características, hasta cuentan que tuvo un romance con una espía rusa, lo que en esa época, digamos, de la Guerra Fría parecía más que, digamos, interesante. Y después pudo ser el segundo presidente de Israel, lo habían convocado, pero bueno, no aceptó, parte por su edad y parte porque consideraba que no tenía experiencia política ni habilidades comunicacionales suficientes, lo que demuestra que era muy, pero muy inteligente. Bueno,
volviendo a si el futuro es determinístico o no, acá se hace una separación, ¿no?, de los objetos que se comportan según la teoría newtoniana en forma determinística y las partículas que se comportan de forma probabilística, ¿no? Siguiendo un poquito más, nos encontramos con James York, con el efecto mariposa, ¿no?, que tiene que ver con la teoría del caos, que es, digamos, una rama de las ciencias exactas que trabaja sobre el comportamiento, digamos, de los sistemas complejos. York es, bueno, profesor de la Universidad de Maryland, fue director del departamento y ahora trabaja en investigaciones, colabora con investigaciones de genética y de teoría del caos. Lo que decía es que el batir de las alas de la mariposa en un lugar puede provocar un huracán en otra parte del mundo. O sea, con eso dice que los sistemas complejos son imprevisibles, pero no solo porque nos falta información, o sea, no es un problema de información, como decía Laplace, sino es un problema de naturaleza, ¿no?, de las leyes que gobiernan estos sistemas. O sea que por más que tuviéramos toda la información del mundo, no podríamos predecir su comportamiento. Una cosa curiosa, si no hubiera sido un gran matemático, podría haber sido un excelente Papá Noel, ¿no? Ahí se lo ve en una foto. Eh, bueno, sí, y ahora que vimos todo esto de la física, bueno, otra cosa de York, que sí que es interesante contar, es que él llevó esto a lo cotidiano, a lo del ser humano, ¿no? Él dice que hay que estar preparado para cambiar de planes, que la gente con éxito es la que tiene un plan B, que en la vida es importante ser flexible, y habla de que él no planea las cosas, sino pretende descubrirlas, como que aplica, digamos, no sé, esto va por cuenta mía, no por cuenta del pensamiento lateral en las matemáticas, ¿no? Y en una entrevista cuenta cómo aplica la teoría del caos a los humanos. Dice que por ahí un día salís unos minutos tarde, después te agarra un semáforo, después te agarra un atasco, llegás una hora tarde a tu trabajo, tenías una reunión crítica a la que no asististe, te desvinculan y bueno, y ahí empieza el caos en tu vida, ¿no? Entonces, hablando un poquito de lo que dice York, dice que nuestras vidas tienen opciones y cuando elegimos una, o sea que no es determinístico, lo elegimos nosotros, frecuentemente hay un movimiento considerable, ¿no? Y eso tiene que ver con eso, que por ahí pequeños efectos nos llevan a grandes efectos y que eso es el efecto mariposa. Eh, Se me ocurrió, cuando leí esto, se me ocurrió citarlo a Viktor Frankl, ¿no?, que dice que en circunstancias extremas nos pueden quitar todo menos la libertad de elegir, ¿no? Y lo dice Frankl, que estuvo prisionero en 4 campos de concentración durante 4 años, terminó en Auschwitz, toda su familia murió en los campos de concentración, él no. En base a ese sufrimiento, digamos, desarrolló la logoterapia, y bueno, y fue consistente consigo mismo, dio clases hasta los 85 años en la Universidad de Viena, siempre fue un escalador de montañas, y una cosa muy curiosa, obtuvo su registro, su licencia de piloto de avión a los 67 años, ¿no? Todo un récord. Bueno, y entonces una vez dicho esto, vamos a retomar pero el tema determinístico, pero digamos desde el punto de vista de los seres humanos, ¿no? Y para eso, primero podríamos citar a Aristóteles, ¿no?, cuando decía que unos hombres nacen para mandar y otros para ser mandados, ¿no?, haciendo alusión a los esclavos. Y ahí había toda una discusión de los esclavos que eran ya por nacimiento, de los esclavos que eran porque habían perdido una guerra, ¿no? Y yo siempre que veo un templo, ¿no?, mucha casualidad que los templos siempre se hacen en honor a las guerras, en realidad se hacen en honor a que ganaron la guerra y porque consiguieron suficientes esclavos como para hacerlo, ¿no? Pero bueno, pero vamos a hablar un poquito vamos a saltearnos unos cuantos años y vamos a hablar un poquito de la fisionomía, ¿no?, que tiene que ver con el estudio del carácter a partir de la constitución o de tu aspecto físico, ¿no? Y acá aparece el doctor Cesare Lombroso, ahí si ven abajo dice Echecchia Marco Lombroso, en realidad ese era su nombre, pero bueno, se ve que se hacía llamar Cesare porque Cesare es più grande, più importante. Bueno, fue fundador de la Escuela Positivista de Criminología, fue profesor en las universidades de Pavia y la Universidad de Pavia de Turín, y fue director de un manicomio, y él justamente decía eso, ¿no?, que el delito resulta de tendencias genéticas y que esas tendencias son observables en determinados rasgos
físicos de los delincuentes, ¿no? Y hablaba de que las asimetrías craneales, la mandíbula, las orejas, o sea, digamos que fue el creador del portador de la aportación de rostro, ¿no? Eh, en algunos de sus estudios fue bastante precario, como por ejemplo uno que sacó de calculando las temperaturas medias de las regiones, determinó que las regiones que tenían mayor temperatura media tenían mayor criminalidad, bueno, cosas así. Pero la verdad que fue estudiado y seguido por muchos de los que vamos a ver a continuación, ¿no? Fue base para muchos estudios que se hicieron a posterior. Bueno, él es más o menos nació en 1835, o sea que es del siglo XIX, y otra persona que más o menos contemporáneo de él es Galton, Francis Galton, primo de Darwin, que fue el que acuñó el término eugenesia, ¿no? O determinismo genético. Para esto se inspiró en la cría de animales, en la cría de ganado, ¿no? Como la selección y mejora de las especies de ganado. Y tomó como base la teoría de la evolución de las especies de su primo, considerando que si el ser humano era un animal, se le podían aplicar los mismos métodos que se aplican a otros animales para mejorarlo. Entonces, la eugenesia esta se basa en... una cosa curiosa que me olvidé de decir de Galton, es que le encantaban desarrollar principios y métodos para todas cosas, hasta desarrolló un método científico para hacer mejor el té. O sea que, bueno, creo que lo pinta como era, ¿no? Bueno, la eugenesia se basa en 3 principios. El primero ya lo dije, el de la evolución de las especies de Darwin. El segundo tiene que ver con la teoría populacional malthusiana del reverendo Robert Malthus, que escribió un libro, miren, les voy a leer el nombre. El libro se conoce como Ensayo sobre los principios de la población, pero el título es Ensayo sobre los principios de la población, cómo impacta la mejora de la sociedad, con comentarios sobre las especulaciones del señor Godwin, Condorcet y otros escritores. O sea, cuando, no sé, te lleva más tiempo leer el título que el libro. Y lo cómico que cuando hablaba de otros escritores, incluía palos para Adam Smith y David Hume, o sea, no dejó a nadie. La verdad que él hablaba de que el ritmo de la población crece geométricamente, mientras que los recursos crecen aritméticamente. Y, digamos, tuvo si bien fue leído por Darwin, hasta llegó a ser leído por Keynes y reconocido, tuvo 2 grandes fallas en sus argumentos. El primero, que veía la pobreza como una limitación en el crecimiento de la población. Él decía que los pobres, como eran pobres, iban a tener menos hijos y eso iba a limitar el crecimiento. Y fue totalmente al revés, justamente por la incertidumbre, los pobres tenían más hijos, ¿no? Y el segundo, con respecto al crecimiento geométrico de la población versus los medios. Nunca tuvo en cuenta, digamos, las mejoras en la productividad, la división del trabajo y todo lo que sucedió. Pero bueno, fue tomado como referencia durante muchos años. Y el tercer tema tiene que ver con el incremento de las enfermedades que se consideraban degenerativas de la raza, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de eugenesia podemos hablar de tres cosas, digamos. La parte buena de la eugenesia, que tenía que ver con la mejora de la salud, los sistemas de salud de los gobiernos, la mejora de la higiene, la educación y el ambiente. La segunda, que ya no es bastante mala, que tiene que ver con la limitación de los derechos reproductivos de los individuos, y bueno, y la tercera con el genocidio alemán, ¿no? Todo eso basados en la eugenesia, ¿no? Yo me voy a concentrar un poquito en la limitación de los derechos reproductivos, digamos, a principios del siglo XX, había, digamos, en las ferias estadounidenses de agricultura, en las ferias agrícolas, se hacían concursos de familias, ¿no? Como si fueran concursos de ganado, pero bueno, a las familias les hacían test para determinar, digamos, si eran pruebas médicas, pruebas psicológicas y de inteligencia, para determinar si eran genéticamente aptas, ¿no? Y a los ganadores se les daba una medalla con un salmo bíblico que decía, hermosa herencia me ha correspondido, Salmo 16:6. También había concurso en universidades donde se invitaba, digamos, a los jóvenes más brillantes a reproducirse, ¿no?
calculan calculan que la eugenesia, o sea, ¿cómo es que la esterilización forzada se hizo en más o menos 65.000 personas en Estados Unidos. Y recién en el 2002 el gobernador de Virginia perdió disculpa por ese tema, ¿no? Y bueno, ahí ven algo que dice el triángulo de la vida, que era entorno, educación y herencia, y dice que las dos primeras se pueden cambiar, pero que la herencia es inmutable, ¿no? Bueno, siguiendo un poquitito, podemos hablar de John Haldane, que es un científico escocés. También es uno de los padres de las teorías modernas sobre el origen de la vida, junto con Alexander Oparin, ¿no? Fue el que determinó que, bueno, que la aparición de la vida fue precedida por un periodo largo de evolución química, ¿no? Bueno, él predijo en 1923, ¿no? Con la tecnología de 1933, que los grandes beneficios provendrían de aplicaciones de las ciencias avanzadas a la mejora de la biología humana. Yo diría que fue como, no el padre del transhumanismo, porque lo vamos a conocer, fue como el tío abuelo del transhumanismo. Muy raro, siempre estuvo afiliado al Partido Comunista, después se peleó con los comunistas y se fue a vivir a la India y se hizo ciudadano indio. Pasamos acá y hablamos, y acá sí aparece ya el término de transhumanismo. Bueno, nos llevó como unos 20 minutos llegar, pero bueno, ya llegamos, que fue acuñado por Julian Huxley, que ahora vamos a hablar con él, es ese de anteojos que está ahí en el medio. Pero bueno, pero todo esto viene de un grupo de personas, ¿no? Uno de ellos es Darwin, ¿no? Que bueno, obviamente famoso por la divulgación del origen de las especies. El libro ese se agotó el día de su publicación, o sea que fue como el iPhone, pero en 1800, ¿no? Una cosa curiosa, digamos, casi es víctima de la fisgonomía, Charles Darwin, porque él se embarcó en el Beagle, que estaba al mando del capitán Fitzroy digamos, como naturalista para la expedición, para la vuelta al mundo, pero Fitzroy no lo quería porque decía que que su nariz indicaba que no tenía la determinación necesaria para un viaje de esas características. Así que fíjense lo que eran las ideas en ese momento. Bueno, finalmente pudo convencerlo y se embarcó por suerte, ¿no? Cosas raras, ¿no? Si bien era un naturalista, también era como un gastrónomo de especies raras, o sea, todo bicho que descubría lo metía en la parrilla, cosa que hoy sería, digamos, bastante controvertida para un naturalista. Es más, dicen que cuando estuvo en Galápagos le gustaron tanto las tortugas que se llevó 48 para comer en el viaje, ¿no? En eso hemos evolucionado bastante, pero si ustedes ven en las biografías de muchos de ellos dicen naturalista y cazador, que hoy serían totalmente incompatibles, ¿no? Bueno, si bien él desarrolló, digamos, la teoría de la evolución de las especies, no fue quien las defendió ante los embates de la Iglesia. El que la defendió ante los embates de la Iglesia es Thomas Henry Huxley, que está ahí, que es el abuelo de los dos que están, digamos, a la izquierda, de Julian y de Aldous. Que bueno, una cosa que me olvidé de Darwin, otro que se casó con la prima, pero este hizo como una tablita de ventajas y desventajas de casarse, ¿no? Bueno, entonces, Thomas Henry Huxley o Thomas Huxley, digamos, fue autodidacta, y fue muy importante porque es el que desarrolló la teoría de que las aves evolucionaron de los dinosaurios, teoría aún vigente. También fue el que acuñó el término agnóstico, que lo usó para describir cuál era su situación frente a la religión. Y bueno, y se hizo muy popular en el debate con el obispo de Oxford, ¿no? Samuel Wilberforce, que en un momento, cuando hablaban de la teoría de la evolución, irónicamente le preguntó si él descendía de mono de parte paterna o materna, y digamos, y la respuesta fue: prefiero descender de un simio antes que de un obtuso como usted, ¿no? Muy duro
de Don Thomas. Bueno, y ahora, entonces, ¿qué es el transhumanismo? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más, pero tiene que ver con que los seres humanos tienen la obligación y la capacidad, o sea, la capacidad primero y la obligación después para mejorarse, no solo con su genética, sino con su educación y con su ambiente. Y para eso vamos a hablar un poquito de Julian Huxley, ¿no? Que fue, bueno, fue el que acuñó este término, que fue director del Zoológico de Londres y director de la UNESCO, el primer director de la UNESCO, ¿no? Su idea era que combinaba el evolucionismo y el humanismo tratando de justificar el control moral de la evolución biológica que proponía Galton. Y bueno, y justamente consideraba el transhumanismo como una religión secular, ¿no? Global, en donde los seres humanos tenían el deber moral de trascender los límites biológicos, ¿no? Y dirigir continuamente su evolución. El hermano, Aldous, el hermano menor, también un personaje, digamos, bastante importante. Ambos eran hijos de Julia Arnott, que fue una de las primeras mujeres en estudiar en Oxford. Bueno, de Aldous podemos hablar de uno de sus libros muy conocido, Un mundo feliz, ¿no? Que habla de que el Estado, o sea, los seres humanos no nacen como vivíparos, sino se producen en una planta, y se producen en una planta en base a las necesidades del Estado, y se producen, digamos, como con 5 castas, ¿no? Los alfas, que son los que gobiernan, los betas, que los ayudan, y después gamma, deltas y épsilon, cada vez con menores capacidades y más orientados a trabajos más duros. A los épsilon les dicen los imbéciles, ¿no? Pero lo que tenían que estaban programados para ser feliz en su casta, o sea, nadie quería cambiar de casta, ¿no? Si a un épsilon le preguntaba si quería ser alfa, decía que no, que él estaba muy feliz siendo épsilon, ¿no? O sea, es una distopía del mundo, ¿no? Entonces el Estado manipula la reproducción para garantizar que la gente nazca adaptada a su situación social. Bueno, podemos decir también de Kehl que fue, digamos, el primer psiconauta. Escribió un libro que se llama Las puertas de la percepción, y en las puertas de la percepción pero bueno, los Doors. Bueno, no solo escribió sobre sexo grupal en Un mundo feliz, sino que ya para esa época mantuvo una relación abierta con su primera esposa. Y una curiosidad, digamos, murió el mismo día que asesinaron a John Fitzgerald Kennedy. Bueno, otra cosa de él, ven el círculo rojo ese que está ahí, está, digamos, junto con, no sé, con Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Marilyn Monroe en la tapa de la banda del Sargento Pepper. O sea, fue muy importante para la revolución juvenil de los 60. Bueno, entonces, volviendo al transhumanismo, el transhumanismo tiene una visión no esencialista de lo humano, ¿no? O sea, concibe a la raza humana, a la naturaleza humana, como algo infinitamente maleable, ¿no? Maleable de distintas formas. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito qué es eso, ¿no? Viendo un poco este slide es del simposio de Gardner del año pasado, fíjense, habla de ¿cómo es? Human Augmentation, humanos aumentados o arquitecturando humanos, que dice que es la mejora de los humanos para incrementar y expandir sus capacidades físicas, cognitivas y comportacionales a través del uso de tecnología y de la ciencia. O sea, una definición que creo que cuadra 100% con el transhumanismo, ¿no? Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Los ven? Les voy a pedir que complete una encuesta. ¿Cuáles de estos son humanos y cuáles no son humanos? Así que vamos a la encuesta. Bueno, mientras contestan Perdón.
Mientras terminan de contestar la encuesta, yo vuelvo a la presentación. Un minutito, que me pasé. Bueno, y quería hablar un poquito del determinismo en el cine, ¿no? De la película esta Minority Report, Sentencia Previa, ¿no? Que digamos, donde te condenaban por un crimen que ibas a cometer, no por algo que cometías, sino por algo que un sistema compuesto por tres personas tres seres, ¿no? Y una computadora, digamos, definía, ¿no? Tres cerebros conectados a una computadora definían que vos ibas a cometer un crimen, ¿no? Digamos, hay muchas tendencias sobre que precrimen sería muy eficiente, porque no solo prevendría el crimen, sino que ahorraría dinero, pero bueno, pero ¿cómo saben que yo voy a cometer un crimen, ¿no? Y ahí, bueno, se habla de que el FBI tiene algoritmos para poder predecir quiénes pueden ser criminales, lo que pasa es que los algoritmos tienen sesgo, ¿no? Obviamente un blanco es distinto a un latino o a un negro, y también dicen que tienen sesgos porque consideran que los que tienen descendientes irlandeses o vikingos tienen mayor propensión, digamos, a la criminalidad. Pero bueno, volvamos a ver si puedo volver a la votación para ver cómo quedó. Eh, Muy bien. No sé si... Permiso. No sé si la ven, pero el 55% dice que el primero es humano, el 61% dice que el segundo es humano y el 26% dice que el tercero es humano. Bueno, volvamos a la presentación. A ver si puedo chatear con algunos, si se ve la presentación, perdón. Todavía no se está viendo, Miguel, ¿eh? A ver Bueno, ahora. ¿ya se Ahora ve? sí. Ahora se ve. De la votación, bien, ¿no? Porque... No, y la La votación no se vieron votación los tenés resultados. claro, tenés que compartirlos, Miguel. Si querés, lo comparto yo. Dale, Sí, compartí. compartilos, Mati. Bueno, Ahí está. como decía, el 55% consideró que el primero es humano, el 2 se llevó todo, ¿no? Hasta el 61%, y el 3, bueno, el 3 era lógico porque es un robot del año 2003, ¿no? Es un robot bastante primitivo, el Acroid 2003, que tenía, digamos, podía imitar la respiración humana y detectar humanos, iba a hacer movimientos más o menos rápidos con la parte de arriba, pero lentos con la parte de abajo, pero era más viejo. Así que nos quedamos con los otros dos y ahora vamos a ver cuál, porque uno de ellos es humano y otro de ellos no. Ahí ven, ¿no? Si querés sacar la encuesta, ahí está. Ahí te vemos a vos y si volvés a compartir, ahí vamos a ver la pantalla. Ahí está, ahí ven la pantalla bien, ¿no? Sí, ahí vemos la presentación. Bueno, entonces pasamos. Bueno, el 61% dijo el 2, el 55% dijo el 1, el único humano es el 1, el 2 es el Geminoid DK, digamos, tiene aspecto muy humano, tiene hasta pelo humano y un aspecto nórdico, pero bueno, el que en realidad es cyborg, porque es un humano aumentado, es Neil Harbison, ¿no? Neil Harbison nació con un problema que se llama acromatopsia, que es que tenía una visión entre blanco y negro y los distintos tonos de gris, no veía los colores. Y en el 2004 se implantó esa antenita que tiene ahí que le permite escuchar los colores. Y ahora escucha los colores con con un rango más amplio al que nosotros vemos, porque él escucha desde los infrarrojos hasta los ultravioleta. Bueno, es un activista, digamos, de los cyborg, tiene una fundación que se llama Cyborg Foundation, junto con una chica, una humorista que se llama Moon Rivas, se hace llamar Moon Rivas, que tiene también insertado en su pie un elemento que le permite medir los terremotos o los movimientos, no los terremotos, los movimientos sísmicos, y dice que puede medir de acá y también de la Luna, y digamos, hace funciones con tambores y todo, reproduciendo los movimientos sísmicos. Ellos dos en su fundación reclaman el derecho
de las personas a autodiseñarse, ¿no? Que se pueden poner lo que quieren. De hecho, él está pensando en insertarse una especie de corona en la cabeza para percibir el paso del tiempo. Dice que no siente que esté usando tecnología, sino que siente que es tecnología. Y dicen que lo que es el primer cyborg de la historia es porque en el 2004 tuvo que ir a renovar el pasaporte y no se lo dieron porque vieron que cuando vas a Estados Unidos te dicen que tenés que tener el pelo por atrás de la oreja o en cortito. Bueno, a él le dijeron que tenía que sacarse la antena, dijo que no, y bueno, finalmente lo reconocieron, ¿no? Bueno, sigamos un poquito. Acá tenemos también a David Aron, es un IP de Gartner que tiene un chip insertado debajo de su piel para abrir la puerta, hacer pagos móviles y guardar información. Con lo que cada vez vemos que, digamos, hay más cyber. De hecho, Gartner dice que en el 2023 el 30% de las organizaciones van a tener que extender sus políticas de bring your own device, o sea, traiga su propio equipo, ¿no? Que en general es para los teléfonos o las notebooks, a bring your own enhancement, ¿no? Traiga su propia mejora, justamente para tratar de gestionar humanos aumentados. No voy a hacer una encuesta pidiendo quién conoce esto, quédense tranquilos, pero bueno, nosotros podemos hablar de mejoras en hardware o mejoras en software, ¿no? Y acá mejoras en hardware tenemos al hombre nuclear y la mujer biónica, que bueno, que me contaron que eran 2 series que daban hace un tiempo. Entonces, si hablamos de mejoras en hardware, vieron, digamos, las prótesis habían evolucionado muy poco a través de la historia, pero ahora contamos con prótesis que son similares o hasta mejores que las naturales, ¿no? Y si no, acá lo tenemos a Pistorio, ¿no? El de la izquierda, que en el 2012 consiguió, porque antes había pedido pero no había conseguido, consiguió que la justicia lo dejara correr en las Olimpiadas. Los demás atletas no querían porque decía que tenía ventaja por sus prótesis. De hecho, corrió y perdió, pero él decía que no, que estaba en igualdad de condiciones. Luego fue a correr en los Paralímpicos, se encontró con el brasilero Fonteles, que, bueno, le ganó Fonteles, y ahí Pistorius dijo que le ganó porque tenía ventaja con sus prótesis, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, y si tengo una prótesis que me permite aflojar las tuercas del auto, tener casi la Victorinox, medir temperatura, tomarme la fiebre, medir humedad, hacer pagos, por ahí la prótesis es mejor que el miembro original, ¿no? Y si encima podía tener visión nocturna, como dice, eso lo dice Harbison, ¿no? Que si tuviéramos visión nocturna podríamos ahorrar dinero en electricidad. O podía tener alguien que yo en general soy muy malo para recordar nombres y caras, entonces mucha gente me saluda y por ahí me cuesta saber quién es, entonces me vendría bárbaro tener algo que los reconozca. O mejorar tu riñón para poder tomar tranquilo y no tener resaca, o mejorar, digamos, tu capacidad auditiva, o tener algo que te permita andar por abajo del agua. Digamos, todas esas mejoras en hardware nos las pondríamos. No, y yo digo, y hoy te sacan, si tenés una navaja, una pinza, algo lo tenés que dejar. Y si vas con un brazo de estos que tiene de todo, que tenés que despachar el brazo y, no sé, te lo dan en Ámsterdam, y si te pierden el brazo, a mí me perdieron ya 3 veces las valijas, así que si te pierden el brazo, no sé qué haces allá. Así que bueno, eso es un tema. Pero la verdad que más, digamos, más controvertido que esto son las mejoras en software, ¿no? Ya hace años que hubo un experimento con los ratones, donde bueno, a un ratón lo pusieron en una caja donde había un botón verde, si apretaba un botón verde le daba comida y si apretaba uno rojo no, y él apretaba indistintamente hasta que finalmente se dio cuenta que apretando el verde salía comida, con lo que siempre apretaba en verde. Lograron conectar su cerebro con otro ratón en otro laboratorio y con el mismo experimento directamente fue al verde. Esto, bueno, obviamente sigue evolucionando hasta que aparece el famoso proyecto de Elon Musk, ¿no? Neuralink, la red de los cerebros, ¿no? Donde dice que vamos a poder conectar nuestro cerebro a una red, ¿no? Y que va a haber una capa de inteligencia artificial, ¿no? Para que pueda funcionar todo esto dentro de nosotros, ¿no? Y yo ahí digo, bueno, pero hoy nosotros tenemos, digamos, un proceso de aprendizaje, ¿no? Adquirimos conocimiento, lo procesamos, lo entendemos y después lo aplicamos. Algunos yo lo hago medio Lean Sigma, yo siempre leo un poquito, hago algo, me sale mal porque leí la mitad de las cosas, me doy cuenta que me falta, vuelvo a leer otro poco más y así en algún momento lo hago. Hay otros que son más analíticos, que se leen todo y lo hacen de una bien, pero bueno, nosotros tenemos nuestro modelo de aprendizaje. ¿Y con esto cómo será el aprendizaje de esto? Yo me imaginaba
¿qué tendremos? No sé, en lugar de Amazon Web Services, un Amazon Brain Service, no sé, un Neuralink Mind Services, el Apple Brainstorm, el Brainstorm de Google. Y digo, ¿y cómo incorporamos todo ese conocimiento? ¿Y será estándar? ¿Todos tendrán la misma forma de incorporar el conocimiento? ¿O voy a tener que tener una interfase común, como una especie, digamos, de API Brain Management para tratar de manejar todo eso e incorporarlo, ¿no? Y me quedé pensando, a mí me gusta bailar, pero soy una madera galvanizada, nunca pude bailar bien. Digo, y si tengo una fiesta, entonces me bajo para la fiesta, no sé, si es un casamiento, me bajo bailes de casamiento. ¿Qué hago? ¿Me lo bajo y voy directo a la fiesta o lo tengo que ensayar antes? ¿No? ¿Cómo adquiero eso? ¿Cómo hace que eso después llegue a mis piernas y me genere ritmo? Y otra cosa, y si voy con mi esposa, ¿se tendría que bajar el mismo kit? Porque si se baja algo distinto, vamos a bailar en forma descoordinada, ¿no? Entonces, bueno, y todo esto lleva a otro lado, digamos, ¿cuánto de humano vamos a tener y cuánto de máquina vamos a tener? ¿No? ¿Hasta cuánto seremos humanos? Y ahí vamos a un poquito a dos personas que se preguntaron esto. El primero fue René Descartes, ¿no? Fíjense en qué años, ¿no? Alrededor del 1600, ¿no? En una época donde había autómatas, ¿no? Y, y bueno, y la gente quería los autómatas, y entonces se preguntaban cómo hacían para diferenciar un ser humano de un autómata, ¿no? Descartes, otra cosa curiosa, que es que a los 20 años se fue a los Países Bajos como soldado y se pasó un invierno encerrado en un lugar solo, al lado de una estufa. Y eso hizo que en ese tiempo desarrolló todo su bagaje que le permitió luego sacar el discurso del método y pienso luego existo, cosas que le trajeron bastante problema porque finalmente se tuvo que ir a Estocolmo y bueno, algunos dicen que murió por una neumonía, pero después se investigó y murió envenenado, o sea que fue asesinado. Y del otro lado, Alan Turing, ¿no? Digamos, un genio de las matemáticas, uno de los hombres más importantes que tuvimos, fue el que permitió, bueno, acá lo conocimos todos, calculo por la película El Código Enigma, fue el que permitió bajar, digamos, reducir la guerra en 4 años, estiman que, digamos, que logró, cuando logró decodificar el código de los alemanes, que la guerra se termine 4 años antes, y después desarrolló un montón de computadoras, y otra persona que fue perseguida por su homosexualidad terriblemente, y bueno, se le aplicó la castración química y tampoco nunca se sabe si terminó muriendo envenenado o se suicidó, pero de cualquier forma murió por la persecución. Bueno, ambos, y por ahí no voy a entrar porque me está quedando mucho tiempo, poco tiempo, pero en todo caso después volvemos, se preguntaron cómo detectar un humano de una máquina, ¿no? Tanto Descartes con los autómatas, ¿no? Que decía que en realidad un autómata, como es una serie de dispositivos puestos en un orden, tiene un output finito y hablaba de que las respuestas semánticas que se daban no eran apropiadas, como Turing, en un homenaje que le hicieron a Turing en el 2014, hubo un robot ruso que fue, digamos, como el primero que logró pasar el test de Turing, convenciendo luego de 5 minutos de diálogo al 33% del jurado que era una persona y no un robot, ¿no? Bueno, los paso estos porque cosa. Y bueno, y si vamos a las películas, por ejemplo, Blade Runner, ¿no? de Harrison Ford, que en realidad el libro es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, medio raro el nombre. En Blade Runner, el protagonista, no sé si recuerdan, se llama Rick Descartes, ¿no? Como René Descartes. Y de hecho hace preguntas, como propuso Descartes, para detectar si un ser humano es un replicante o no, si alguien es un replicante, que es una máquina orgánica, o un ser humano, ¿no? Ahí el replicante es la chiquita Priest, ¿no? que era una replicante, que él detectó que era una replicante, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Un replicante, ¿es una máquina o no es una máquina? La Priest tenía memoria y tenía recuerdos porque le habían introducido los recuerdos. Entonces, si tiene recuerdos, ¿es un ser humano o no es un ser humano? ¿No? Entonces, bueno, empiezan a aparecer todas esas preguntas, ¿no? Y una cosa interesante de estas películas y de otras es que, si bien hay un desarrollo tecnológico importante, ¿no? El libro es del 68, y la película
La película, bueno, el libro es del 68, pero habla de 1992, ¿no? O sea, se escribió en el 68, pero se presenta como que lo que ocurre es una guerra nuclear en 92. La película es del 82, pero lo que ocurre en el 2019, o sea, el año pasado. Y tenían autos voladores, tenían teleconferencias, tenían un montón de tecnología, pero digamos, socialmente no se vieron los cambios sociales que se dieron, o sea, fumaban en lugares cerrados, por decir algo, y encima generan una máquina orgánica y la hacen fumadora, fuma como un murciélago. Y vos decís, pero ya que hiciste una máquina orgánica, le podías sacar el faso, por lo menos, ¿no? Bueno, pero se ve que culturalmente, o sea, los cambios son cambios tecnológicos y no cambios culturales, ¿no? No se habla ni de inclusión, no se habla de nada, ni de delivery, no hay nada, no hay un montón de cosas que teníamos. Está muy orientada a los temas técnicos. Y eso también pasa en las empresas. Yo creo que la gran diferencia entre las empresas nativas digitales y las incumbentes o las tradicionales es justamente la cultura, ¿no? Por ahí los medios tecnológicos todos podrían tener acceso a los mismos, pero unos no pueden por su cultura. Les cuesta mucho más por su cultura. Como dice Drucker, la cultura se come a la estrategia para el desayuno. Yo creo que se la come para el desayuno, para el almuerzo, para la merienda y para la cena, ¿no? Bueno, nosotros también hoy tenemos forma de detectar si alguien es humano, ¿no? Si el que está interactuando con nosotros es humano o no. Muy precaria, pero lo tenemos. Bueno, ¿qué es la singularidad técnica? Bueno, es justamente donde una máquina pueda construir otra máquina sin la participación de ningún ser humano, ¿no? Esto lo podemos ver en Odisea 2001, ¿no? Donde la máquina le dice estoy por arriba de ti, ¿no? Es como una rebelión de la máquina, ¿no? Nosotros somos máquinas biológicas y ya hemos creado máquinas más potentes que nosotros orientados a determinados objetivos, ¿no? Según Jobs decía que la Mac era la bicicleta del cerebro, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, digo, y si en vez de dar esta presentación así, yo me ocupo de lo que somos buenos los humanos, que es la creatividad, o sea, armo el guión, y todo lo demás se lo pido como servicio a, no sé, a los Amazon Brain Services o a los Brainstorm, o me los bajo de la Brainstorm de Google, ¿no? Le digo, quiero explicación de la teoría en 2 minutos, hechos importantes de la bibliografía en 8 minutos, que sean entretenidas, citar hechos contemporáneos, como es para ustedes, la voy a pedir ahora en castellano, y después, bueno, la puedo dar o le paso un link al cerebro, ¿no? Yo la podría armar así, me costaría mucho menos trabajo. Entonces me puse a pensar, bueno, y si la armo así y la estoy dando, y se me corta la comunicación con el cerebro virtual, ¿qué hago? No voy a decir Descartes, y me quedo ahí colgado en Descartes. Digo, bueno, no, entonces me la debería bajar del cerebro virtual a mi cerebro, ¿no? Y digo, y si por ahí me equivoqué y en vez de Huxley dije Hugh Hefner y me trae digamos, al fundador, del creador de Playboy acá adentro, ¿qué hago? Entonces también la debería ejecutar, porque para estar seguro de que es lo que quiero decir, ¿no? Y después digo, y si en el medio me hacen un ataque de denegación de servicio, yo estuve acá en las Practia Talk cuando hablaban de que nosotros usamos entre el 2 y el 16% del cerebro en paralelo, y que si usáramos todo el cerebro, digamos, se nos prendería, se nos quemaría, ¿no? Entonces, a ver si todavía me queman el cerebro con un ataque de denegación del servicio. O si me empiezan a hacer buscar cosas antes de la presentación y no llego a la presentación porque me agarra como un toque, que empiezo buscando la llave de casa, después la llave del coche, después el título de propiedad del coche, después la escritura y me la paso buscando cosas. O si me roban las claves, o peor, me inyectan claves, con lo cual yo pongo las claves inyectadas, se llevan mis sentimientos, se llevan mi conocimiento, ¿no? Todo eso puede pasar, pero también tendría sus cosas buenas. Yo le podía decir a mi esposa, mira, no es que me olvidé el aniversario de casamiento, lo puse en los Amazon Web Service y cada vez andan peor, ahora meto la queja, o no me compré de comprar la harina, lo que pasa es que lo cargué ahí y no me vino la respuesta, con lo cual ya también me estoy quejando, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que justamente empiezan a aparecer determinados requerimientos, ¿no? Para la aumentación de los humanos. Uno tiene que ver con la seguridad, ¿no? Tiene que ver con y no estoy hablando de la seguridad de la información, estoy hablando de la seguridad de la incorporación de tecnología, los efectos colaterales que nos puede traer, ya después ahora vamos a hablar de algunos y vamos a ver lo que tiene. Después la privacidad, ¿no? Como esto se me mete en un lugar muy íntimo, ¿no? Tengo que garantizarme que este conocimiento esté protegido, ¿no? Después, bueno, el cumplimiento, ¿no?
Las empresas que trabajen con eso van a tener serias restricciones de cumplimiento, ¿no? Y yo ahí puedo hablar un poquito de, digamos, cuando apareció el código de Nuremberg, ¿no? Limitando los experimentos con los humanos, ¿no? Hablando de que tiene que tener un consentimiento. Eso después, digamos, fue mejorado con la declaración de Helsinki, ¿no? Donde habla de que el médico debe proteger la vida, la dignidad, la intimidad, la autodeterminación del paciente, quién debe tomar el estándar más alto para proteger al paciente, y después del informe Belmont, ¿no? Que habla no solo del consentimiento, sino que el paciente tiene que entender, o quien se preste a esto tiene que entender claramente a qué es lo que está dando consentimiento, ¿no? Y después, bueno, también ahí en Oviedo hubo un tema con un acuerdo para no generar niños genéticamente modificados, que bueno, que algunos países como China, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido no lo firmaron. Entonces, bueno, van a aparecer eso. Y después, obviamente, temas éticos, ¿no? Esto implica, y ahora lo vamos a verlo, implica dilemas éticos muy, muy importantes. Entonces, ¿cómo avanzan? ¿Cómo se avanza? Y bueno, acá hay distintas tendencias. Se llaman los precautivos, que es no voy a avanzar si no estoy seguro, y corren el riesgo de quedarse en un laberinto y no avanzar nunca. Después, por otro lado, están los proaccionarios, ¿no? Yo avanzo y que me paren, ¿no? Hasta que no me paren, avanzo, todo lo que no está prohibido está permitido, y que me busquen la forma de pararme, ¿no? Y corremos el riesgo del doctor Frankenstein. Y en el medio están, digamos, los que se llaman los caucionarios, que dice, bueno, vamos a avanzar, pero tomando todas las precauciones necesarias, cumpliendo todas las reglamentaciones y cuidando a la humanidad, digamos, ¿no? Entonces aparece este concepto del centauro, ¿no? Que es un paradigma de colaboración humano-máquina, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con también esa discusión si las máquinas nos van a reemplazar o no nos van a reemplazar, ¿no? Y entonces vemos que el hombre más la máquina es mucho más potente que el hombre solo o que la máquina sola. ¿Y por qué? Porque se complementan, ¿no? Porque el hombre tiene cosas que la máquina no tiene, ¿no? Como la creatividad, el sentido común, bueno, algunos tenemos, entre otros no, la formulación de problemas, la compasión, las habilidades sociales, y la máquina tiene cosas que a nosotros nos cuestan muchísimo hacer, ¿no? Ordenar y reconocer patrones, cruzar volúmenes grandes de información, hacer búsqueda, asistente. Entonces, el centauro, que es el humano aumentado por la tecnología, digamos, tiene mayores capacidades que los humanos, y las organizaciones van a tener que generar las condiciones necesarias para que los centauros trabajen en ellas, ¿no? Y acá, digamos, hay un mapa de Gartner que habla un poco de, que en dos cuadrantes habla de las tecnologías, ¿no? Y los clasifica en cuanto a si son, por un lado, cognitivas o físicas, o sea, más orientadas a lo cognitivo o a lo físico, y por otro lado, si son más invasivas o menos invasivas. Y en base a eso, hace un mapa de calor. Y acá están prácticamente todas las tecnologías. Nosotros en general, bueno, por deformación tecnológica hablamos de todo lo que tiene que ver con tecnología informática, ¿no? Con el Brain Computer Interface, ¿no? Con el Elon Musk, con los smartphones, pero hay otras tecnologías que también se aplican. Yo voy a hacer un paneo rápido de esto, después si quieren volvemos, pero las primeras que están arriba en amarillo, Mobile Immersive, HDM Immersive y ARM Contact Lens, tienen que ver con dispositivos como teléfonos móviles con capacidades 3D o no. El otro son cascos, son visores con capacidades 3D o lentes, gafas o lentes de contacto, digamos, con capacidades ampliadas, con capacidades de realidad virtual, de realidad aumentada, realidad mixta, usadas, digamos, para, no sé, para capacitación, para traducción simultánea, para cambios de pieza, para juegos, que eso decidimos cuándo lo usamos y cuándo no. Parecería que éticamente no, digamos, no tienen ninguna consideración ética, ¿no? No tienen ningún problema. Después, abajo, biometría. Biometría tiene que ver con mediciones y cálculos corporales que permiten saber que nosotros somos nosotros, con identificación, tampoco tiene mucho problema. Abajo habla de Smart Fabric, que es ropa inteligente, ¿no? Que es, qué sé yo, una chaqueta a la que conectas el teléfono, medias que te permiten sensar cómo corres, no sé, hay montones, pijamas que te permiten tomar mediciones cuando tenés algún problema o algún riesgo,
ropa de baño que te avisa, digamos, cuando hay que mide la radiación ultravioleta, ropa de bebé que permite monitorearlo, en general no hay tanto problema. Después, tecnología háptica, que es sinestésica o tacto, ¿no? Tecnología que hace que por ahí superficies, sentir tacto en superficies que por ahí no lo tienen, o por ejemplo, detectar colores por la vibración, ¿no? Pasando un dedo puedes detectar colores con la vibración, eso puede servir para no videntes. Después, hearables son auriculares que te permiten mejorar tus capacidades auditivas, pero también tomar información para controlar. Y abajo inteligencia aumentada, que es justamente un poco lo que hablamos de los centauros, toda la potencia que puede tener la inteligencia artificial aplicada o en los dispositivos estos que vimos o en la computadora para ayudarte a resolver problemas. Cuando nos vamos un poquitito más a la derecha aparecen los exoesqueletos, ¿no? Que bueno, que es un mecanismo robótico, una servoarmadura que te puede servir, digamos, para ayudar a la gente ancianos que tienen problemas de movilidad o gente discapacitada a caminar, por un lado, y por otro lado en la industria para mover grandes volúmenes o objetos pesados. Acá no hay mucha objeción, un poco porque están conectados a algunos son más manuales y otros tienen una serie de sensores biométricos que los conectan al cerebro y que eso manda a través de los músculos señales digamos, a los exoesqueletos. Las prótesis, bueno, las prótesis en general no hay objeciones cuando son por alguna malformación o por algún accidente, sí, digamos, sería medio raro que yo quisiera cambiar mi mano por una mejor, ¿no? Después, bueno, poquito más, ya nos estamos acercando a la zona más comprometida, bueno, los que se llaman biochips, que son, digamos, es como una mezcla entre la biología y la tecnología, es un chip que tiene como una capa que permite acumular sustancia, materia biológica para poder hacerle análisis. Abajo están las nanodrops, que ya algunos vieron, pero que dicen que hay mucho estudio en Israel sobre eso, que son gotas que te van a permitir corregir todos los problemas de vista, o sea que nadie más debería usar anteojos. Y después, bueno, ya estamos entrando en las que son bastante más conflictivas desde el punto de vista ético, ¿no? Las drogas, las smart drugs, drogas inteligentes, nootropics y PCE, que son drogas cognitivas, que acá, digamos, hay muchas objeciones, es decir, vos podés tomar una droga para mejorar tus capacidades cognitivas, y se habla también de que tienen muchos efectos colaterales no deseados, como ansiedad, depresión, y hasta que te pueden afectar la forma en que adquirís conocimientos. Después lo que es ingeniería genética, ¿no? Todo lo que podés hacer para mejorar la especie, y en eso, un subconjunto de eso, es lo que se llama CRISPR, que es, bueno, que digamos, si el ADN es el libro de la vida, esta tecnología es la colección de herramientas para editarla, ¿no? Dicen que esto es como esto hace a la ingeniería genética lo mismo que le hizo el Forte a la industria automotriz, digamos, como que lo lleva para popularizar, ¿no? Esto es, son tijeras genéticas que te van a permitir cortar determinados genes defectuosos y, bueno, insertar otros o dejar que las células se reproduzcan, pero, digamos, es muy experimental. Luis Montoliu, que es uno de los investigadores de eso, dice que el nivel de incertidumbre todavía es muy elevado, que hay dudas en si cómo cortan, si estás cortando bien, y también hay dudas en que una vez que cortes se pueden generar malformaciones que se terminan siendo peor que lo que querés corregir, y cuando le preguntaron si lo usarían para aumentar la inteligencia aumentada, ahí dice que está muy lejos de justificarse para eso y que conduciría a problemas de eugenesia, o sea, volvemos 30 minutos para atrás en la charla, que se sabe, son temas que se sabe cómo empiezan, pero nunca se saben cómo terminan, ¿no? También decía que ningún país tiene previsto permitir el tratamiento de niños modificados genéticamente, pero sin embargo, el pacto este de Oviedo, hubo países del 97, hubo países que no lo firmaron. Después, bueno, Brain Computer Interface, ya hablé algo, tiene que ver con lo que está haciendo Elon Musk, ¿no? Tecnologías para conectar tu cerebro a las computadoras, y ahí hay invasivas y no invasivas, y con el riesgo, digamos, de la operación, y el riesgo después también futuro de estar conectado. Y después los TDCS y TACS son corrientes transcraneales, ¿no? Corrientes directa transcraneal o corriente alterna transcraneal, que sirven también para
digamos, atacar determinadas enfermedades, y también dicen que se pueden usar como potenciales cognitivos, pero ahí volvemos a tener, digamos, todos los temas éticos. Así que para ir cerrando, porque ya estamos en hora, digamos, yo digo, si tenemos el cerebro aumentado, ¿qué decisiones tomamos nosotros con nuestra parte humana y cuál es ahí? ¿Y quién es responsable por ese tipo de decisiones? ¿No? Empiezan a aparecer aspectos legales. Yo no lo maté, me lo pidió la inteligencia artificial, es un problema de Neuralink, ¿no? ¿Con qué criterio incorporo información y algoritmos? ¿No? Cuando yo incorporo mucha información, y acá me viene un poco a la cabeza el cuento de Funes el Memorioso, ¿no? Si tengo mucha información y no puedo descartarla, después me cuesta pensar, entonces voy a tener que incorporar, bueno, va a ser un negocio bárbaro, porque nos van a vender datos y nos van a vender capacidad de procesamiento, ¿no? Y el tema ¿me puedo comprar recuerdos? ¿Yo puedo recordar algo que no estuve y eso va a ser un recuerdo? Y si me cambian los recuerdos, ¿sigo siendo yo? Y si me falta algún sentimiento, como la compasión, digamos, ¿me lo puedo incorporar? Después, bueno, hoy producir un adulto lleva 20 años, ¿no? ¿Se puede acelerar ese ciclo? Después, hoy los adultos tenemos senescencia, no somos seniles, ¿no? Y los androides obsolescencias. Y cuando empecemos a cambiar piezas, ¿qué vamos a tener? ¿Un poco de senescencia y un poco de obsolescencia? Si sacan una nueva versión, digamos, de los brain service, voy a tener que hacerme todo el upgrade. ¿Cada cuánto me tengo que hacer un upgrade, no? Y digamos, y también digo, si en vez de arrestarlo le cambio el algoritmo por uno que no robe más, y eso me hizo acordar a otra película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, ¿no? Cuando le daban las drogas para evitar que delinca, ¿no? Todo un desafío esto. Y bueno, ahora sí, para cerrar, yo creo que la tecnología, por un lado, es una escalera al cielo, ¿no? Donde tenemos las prótesis para gente que tuvo accidentes, que le cambian la vida, tenemos los exoesqueletos, tenemos cosas como el GPS que lo usamos cotidianamente y nos aumenta, y que por ahí permitió el desarrollo de empresas como Uber, tenemos lo que va a venir de traducción online, que nos va a permitir mejorar la comunicación, tenemos los asistentes, la ropa inteligente, y digamos, los centauros que el humano, más la inteligencia artificial, es mejor que el humano, ¿no? Solo o con inteligencia artificial solo. Y eso sería, digamos, ir al cielo. Pero también tenemos la autopista al infierno. Bueno, la autopista al infierno hace más ruido que... La autopista al infierno es más potente que la escalera al cielo, con lo cual la voy a tener que cortar porque si no, no van a escuchar nada. Y ahí tenemos, digamos, la edición, digamos, las tijeras genéticas, ¿no? Que digo, sí, si me quedó algo, si en el cortapapeles me quedó algo de un conejo, haré algo así. Tenemos todo el tema de Neuralink, ¿no? Tenemos los potenciadores cognitivos, la corriente aplicada al cerebro. Hay algo que llaman la biblioteca de las almas, como que pueden guardar mi alma para que yo hable con mi futuro tartaranieto. Yo digo, ¿pero van a guardar mi alma o qué van a guardar ahí? ¿Cuál va a ser el algoritmo? ¿No? Y después tenemos los problemas con los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, está el caso del avión de Air France, donde cuando el algoritmo no pudo resolverlo, le devolvió el control al piloto y el piloto no supo qué hacer, y después se determinó que si bien el piloto tenía muchas horas de vuelo, la mayoría de las horas de vuelo eran automáticas, con lo cual no tenía tantas, y después también que los algoritmos tienen sesgo, ¿no? Si no pueden, pongan grama y van a aparecer todas abuelitas rubias, ¿no? Y entonces, esta sería, digamos, la autopista al infierno que tiene la tecnología. Y como para cerrar ya, digo, la tecnología en general nos mejoró la vida a lo largo de la historia, ¿no? Digamos, hoy vivimos más, tenemos mejor calidad de vida. Según Harari, dice que muchos de nosotros, casi todos nosotros, vivimos mejor de lo que vivía un rey, digamos, en el siglo XVIII. Y a su vez, fuimos evolucionando en nuestro humanismo, ¿no? Tenemos con idas y vueltas, ¿no? Porque a veces parece que no, pero la pendiente da positiva, ¿no? Y somos más inclusivos, tenemos más conciencia del ambiente, ¿no? Entonces podríamos decir que la tecnología es una estrella en el camino. Y bueno, no podía dejar a Deep Purple poniendo a los otros dos, así que ahora, si les parece, pasamos a las preguntas. Bueno, qué interesante, Miguel.
mantuvimos audiencia, como nos gusta decir a nosotros en estos encuentros de mediodía. La verdad que cuántas cosas se empiezan a generar en la cabeza a partir de escuchar esto, ¿no? Y que todo esto no viene de gente que hoy, porque tiene acceso a todo esto, o que se puedan hacer estas cosas, sino que pensadores del siglo pasado, ¿viste? 1500, 1300 ya estaban siendo las bases para la generación de todo esto. Esto Sí, no empezó hoy ni ayer, sino que son siglos y muchos años de muchos pensadores que fueron en esta línea, ¿no? sí, sí, la verdad que hoy la tecnología por ahí permite implementar cosas que ya venían siendo trabajadas, digamos, por la humanidad en muchísimos, muchísimos años, ¿no? Claro, Es claro. impresionante, y a mí me impresionan mucho las cosas que, sobre todo a principio de siglo, se pensaba que podía hacer la tecnología Mm, con nosotros y que con la visión tecnológica que había en ese momento, ¿no? O sea, totalmente. había una visión, o sea, había gente que tenía una visión muy, muy, digamos, avanzada de lo que se podía hacer, ¿no? Y también con todo, ¿no? Digamos, la humanidad con sus claros y sus oscuros, ¿no? Porque todo esto trae, y ese es el gran desafío, ¿no? Yo digo, uno más Sí, que plantear respuestas, acá plantea preguntas, ¿no? Nos planteamos muchas preguntas. Todo esto plantea un sinnúmero, donde hay montones de cosas sin resolver. Cuando vos tomás alguno de los casos y tomás una visión 360, empezás a hablar, bueno, aspectos técnicos, aspectos económicos, aspectos éticos, aspectos legales, ¿no? Tenés un montón de cosas que resolver. Muchas veces avanzamos sin resolver todos los aspectos, porque avanzamos primero y resolvemos, pero bueno, qué sé yo. sí, 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 sí. Bueno, acá tenemos algunas preguntas, muchas se relacionan con el tema ético, ¿no? Y me parece que es como lo que más temor nos genera a los humanos de hoy, como nos entendemos hoy. Eh, Toda la cuestión ética y legal y moral pareciera ser una como preocupación y un gran interrogante, ¿no? Digamos, ¿dónde está el límite? Sí, yo creo que es clave eso. Digamos, yo creo que, digamos, con mucha más tecnología y mucha más capacidad de hacer cosas, es importante la mejora del humanismo de cada uno de nosotros. O sea, si nosotros, no, esto, digamos, puede ser algo que nos pueda mejorar mucho la vida o nos la pueda empeorar, depende mucho de nosotros, ¿no? Claro, Depende mucho de cómo evolucionemos. Yo creo yo siempre creo digamos, que el ser humano va a evolucionar, tenés que mirar la evolución, porque hay momentos donde sentís como que estamos yendo para atrás, pero si vos mirás estamos yendo de a poco para adelante. La pendiente yo creo que da positiva. Lo que pasa que, bueno, hay momentos de la historia donde uno siente, por ejemplo, cuando se escribió Blade Runner, las ovejas, la novela, sí, era el 78, era un año muy complicado a nivel mundial, era un año donde, bueno, fue la ofensiva del Vietcong, había un peligro de holocausto nuclear, la gente tenía mucho miedo, o sea, era un año terrible. Después cuando se hizo la película, fue un año mucho mejor, el año donde estaba, no sé, Michael Jackson, viste, donde Estados Unidos sí, parecía como que se diluía todo el tema de la guerra nuclear. Entonces, la humanidad va pasando por esas cosas. Pero bueno, totalmente. antes todos los conflictos casi se dirimían en forma armada, ahora hay menos. La verdad que la gente trata de resolverlo. Yo creo que vamos evolucionando, digamos, pero hay que mirarlo como la pendiente de eso, ¿no? No tenés que sacar fotos. Yo creo que hay que mirar la película, ¿no? Pero es Totalmente. desafío para todos, yo creo que es un gran desafío. A mí me puso muy contento cuando leí, por ejemplo, sobre el CRIPS PRS de Montoliu, que el tipo digamos, hacía referencia a que, bueno, a que si esto es usado como se pensaba que digamos, como se pensaba a principios de siglo para, digamos, hacer un mundo feliz, digamos, ¿no? Meterla, realmente va a ser peligrosísimo. ¿No? O sea, los tipos me pone muy contento encontrar gente que está en la investigación, pero que tiene, digamos, raíces éticas bastante profundas. Yo creo que la ética Claro. va a ser clave. Sí, Eh, sí, sí. Acá muchos de las personas que están conectadas nos están comentando esto, ¿no? Sobre lo clave para determinar si el futuro va a poder ser de una forma u otra. Aquí hay otro comentario, otra pregunta que dice, estos avances en un principio parecen muy costosos. ¿Qué le va a pasar a la gente pobre en este sentido? ¿Van a quedar rezagados? Y yo agrego, o va a ser una cuestión estatal o de privado solamente y nos lo van a dar a todos, digamos, ¿qué podría llegar a pasar, ¿no? Con eso. Viste que yo creo que toda tecnología en principio es costosa, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque, bueno, hay que amortizar Sí, la investigación.
¿no? Pero, por ejemplo, con esto las ediciones de la molécula, ¿no? Digamos, las tijeras moleculares, por decirlo algo, tiene un nombre, si quieren les digo, el nombre es rarísimo. Digamos, esto abarató mucho lo que era la ingeniería genética. Yo creo que esto se va a ir abaratando y tanto a través de los estados, porque también la sociedad va a ir pidiendo bueno, que las cosas... Hoy en día tenemos mucha información, a diferencia de otras veces, hay cosas que no se pueden ocultar. Entonces hoy en día tenemos muchísima información, con lo cual la gente exige más que antes, ¿no? Y el poder lo tiene el consumidor, entonces con ese cambio de poder vamos a poder exigir. Obviamente las cosas van a empezar siendo costosas y se van a ir abaratando. Y bueno, el desafío de la humanidad es que las cosas lleguen a todos, que esto, digamos, no sirva para generar, digamos, castas, ¿no? Una casta de gente dirigente, ¿no? Como un mundo feliz, y otra casta de gente que no puede salir de donde está, sino que sirva para mejorar la humanidad. Ese es el desafío que tenemos, ¿no? Claro, claro. Acá también nos preguntan cómo podemos saber quién va a ser merecedor o más apto para tener una mejora y quién otra, ¿no? Es que yo no creo, porque eso si hacemos esto volvemos a la eugenesia, ¿no? Claro. Antes a los que hay un caso, digamos, que fue yo no llegué a hablarlo, pero digamos, con la eugenesia hubo un tema que fue, digamos, donde se empezó a dar vuelta el tema porque hubo una chica que había sido violada por el padre y que estaba internada en un manicomio por lo que le había pasado, y que habían estimado que se llama creo que el caso es Back versus Becky, algo así, después lo busco, que habían estimado que, bueno, tuvo al bebé y la esterilizaron después por la fuerza porque estimaban que no tenía digamos, los genes apropiados como para seguir teniendo hijos. Y la verdad que la tipa después tuvo una vida, viste, bastante buena, colaboró con mucha... Era una tipa totalmente normal y la esterilizaron, y no solo la esterilizaron a ella, sino que cuando la hermana tuvo que ir a operarse el apéndice, aprovecharon para esterilizarla también. O sea, que si llegás a eso, o sea, yo no creo que haya más o menos actos, yo creo que la mejora debería tender a todos, no creo que tampoco creo que haya muchos elementos para elegir si uno es más apto que otro para algo, ¿no? Yo puedo ser más apto para una cosa, pero el otro puede ser mucho más apto para otra, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, estamos pasados ya, hay un montón de preguntas, nos las pueden enviar también por mail y vamos a tratar de canalizarlas con Miguel, para que Miguel se las pueda responder. Y algo que dijiste al principio, cuando a Newton le agarró la pandemia y tuvieron que salir del claustro y encerrarse en sus casas sin Zooms, todos los padres de hijos escolarizados nos podemos quedar tranquilos de que estos chicos van a aprender algo. No sé si van a salir todos Newtons, pero bueno. O ahí te sale algún Descartes también, que se quedó todo un... ahí, ¿viste? Claro, no es tan grave no estar presencialmente en el colegio. Tenemos hoy y todavía no nos damos cuenta, por ahí están ahí, ¿viste? Ya cancelaron Netflix, todo, y están investigando como locos, y dentro de unos meses nos vamos a enterar de lo que hicieron, ¿no? De lo que hicieron, tal cual, tal cual. Bueno, Miguel, por parte nuestra, como siempre, agradecerte personalmente que nos venimos encontrando en todas las charlas, en tu rol de moderador, que tan bien lo llevas a cabo. Me encantó verte en otro rol y aprender tanto. Muchos de los comentarios que nos dejaba la gente tenía que ver con esto de cuánto habían aprendido en esta charla, así que no tengo más que palabras de agradecimiento, fue sumamente interesante y bueno, seguiremos charlando de este tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme hablar, y bueno, y a toda la gente que se conectó y dedicó más de una hora de tiempo a esto, ¿no? Así que mucho más que agradecido. Bueno, a la gente que está conectada le decimos que la charla se va a poder escuchar en nuestro canal de YouTube, en breve va a estar publicado allí, así que los invitamos a que lo escuchen, y bueno, seguramente quédense atentos que va a haber nuevas ediciones especiales de este ciclo Pride Talks que terminó formalmente, pero que va a tener estos encuentros especiales cada tanto, así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias Miguel otra vez, y bueno, nos vemos muy pronto, gracias.